Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 20 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy viernes 20 de junio en menos de un minuto vía comité sin dueños de la verdad. Primera, el restaurante peruano Maido consiguió el primer puesto en la lista The World's 50 Best Restaurants, es decir, fue considerado el mejor restaurante del mundo. Segundo, el PPC descartó una alianza con Fujimori, Butters y López Aliaga y apostaría por un bloque más bien con Carlos Álvarez y Roberto Quiabra. Tercero, la Junta de Fiscales Supremos habría decidido no acatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordena reponer a Patricia Benavides por considerarla nula en todos sus extremos. Cuarto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego operará el proyecto de irrigación Olmos y dejará que vence el contrato con Novonor, ex Odebrecht, para así seguir operándolo sin esta última empresa. Quinto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá en las próximas 2 semanas si su país participa o no en ataques militares contra Irán. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario mío sobre cómo la gastronomía nos dio unidad en su momento y tiene que volver a hacerlo, solo que ahora como parte de un esfuerzo más amplio de construir identidad nacional. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias y vamos con una que es bastante positiva y que me ha dejado muy contento. El restaurante Maido, ubicado en Miraflores, en Lima, fue coronado ayer como mejor restaurante del mundo por la lista de The World's 50 Best Restaurants, cuya ceremonia de premiación se celebró en la ciudad de Turín, en Italia. Mitsuharu Misha Sumura, chef y propietario de Maido, subió al escenario pasada las 10 de la noche hora local de Turín para recibir el premio junto a sus socios y colaboradores César Choi y Marjorie Flores, y desde ahí, intentando contener las lágrimas de emoción, agradeció en español a su equipo en Lima y a su familia. Luego, en inglés, habló del sueño que ha sido Maido durante los 16 años de vida del restaurante y rescató el valor de la industria gastronómica como factor de integración. En este momento en el que tenemos tantas diferencias, realmente creo que la industria gastronómica es un ejemplo de cómo nos podemos unir, dijo el chef peruano. Maido, estandarte de la cocina Nikkei en el Perú y en el mundo, es el segundo restaurante de nuestro país que consigue el primer puesto en este ranking The World's 50 Best Restaurants, luego de que lo hiciera Central, del chef Virgilio Martínez, en el 2023. Son, de momento, los únicos dos restaurantes latinoamericanos en ser elegidos número uno en los 23 años que tienen los premios. Además de Maido, la lista incluyó entre los 50 mejores restaurantes del mundo a los también peruanos Joye de la chef Pía León en el puesto número 9, Mérito del chef Juan Luis Martínez en el 26 y Maita del chef Jaime Pesac en el puesto 39. Con estos 4 restaurantes, Lima es, junto a París, la ciudad con mayor representación en el listado en el mundo. Al igual que ocurrió con Central, Maido dejará de participar en las posteriores ediciones y se incorpora al listado llamado Best of the Best, que agrupa a todos los restaurantes que ya han sido elegidos número uno del mundo. Segunda noticia. A tan solo 2 semanas del vencimiento del plazo para solicitar la inscripción de alianzas para las elecciones generales del 2026, las negociaciones todavía están bastante estancadas. El último anuncio relevante lo dio el secretario general del PPC, Javier Bedoya de Negri, al descartar una alianza con los partidos Renovación Popular de Rafael López Aliaga, Avanza País de Philip Butters y Fuerza Popular de Keiko Fujimori, comentando que, según su opinión, estos irán solos. Sin embargo, se mostró entusiasta sobre la posibilidad de formar una alianza con Carlos Álvarez y los partidos de Roberto Quiabra, Fiorella Molinelli, Carlos Spa y Rafael Belaúnde. En ese sentido, fuentes de El Comercio revelan que esta posibilidad estaría encontrando obstáculos debido a la lentitud de las conversaciones y la proximidad de los plazos. Estas mismas fuentes adelantaron que el elegido para representar dicha posible alianza sería Roberto Quiabra, quien se habría autopropuesto como candidato presidencial y sería apoyado por un sector del PPC. Bedoya recalcó que todas estas alternativas irán todavía al Congreso del partido, donde se va a determinar con quién se podría ir en alianza. Por otro lado, la izquierda parece tener un desacuerdo sobre cómo avanzar
específicamente en el caso de partidos como Ahora Nación de Alfonso López Chao y Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo, que también habían estado participando en conversaciones. Por un lado, Ahora Nación buscaría crear ahora una coalición que se incline más bien hacia el centro político, incluyendo partidos como Libertad Popular, mientras que los liderados por Bermejo querrían cerrar filas en la izquierda. Además, la designación del candidato presidencial parece otra complicación, ya que Ahora Nación busca que la alianza recaiga sobre la candidatura presidencial de López Chao, mientras que Voces del Pueblo prefiere primero formalizar la alianza y luego realizar elecciones primarias para definir la lista de candidatos al Congreso y la plancha presidencial. Otra alternativa que está tomando fuerza entre los partidarios del ex rector de la UNI, López Chao, es formar un frente con la agrupación centrista Salvemos Perú. De hecho, fuentes de ambas organizaciones afirman que ya se habría alcanzado un preacuerdo. Una vez consolidada esta alianza, buscarían atraer a otros partidos de izquierda, pero excluyendo a Voces del Pueblo, con quienes, según las mismas fuentes, existe un cortocircuito. Tercera noticia, el diario La República ha informado que, según fuentes cercanas a la Junta de Fiscales Supremos, esta ya ha tomado la decisión de devolverle a la Junta Nacional de Justicia la resolución que ordena reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y no acatarla por los vicios que encuentra en ella. Recuerden que aquí hay dos niveles de discusión. Uno tiene que ver con la pregunta de si la Junta Nacional de Justicia puede obligar a la Junta de Fiscales Supremos a que ponga como fiscal de la Nación a alguien distinto a quienes ellos mismos hubiesen elegido en ejercicio de su competencia exclusiva para hacerlo. Aquí yo les diría que es bastante evidente, desde mi óptica al menos, que no puede hacerlo, pero uno podría decir que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es inválida solo en ese aspecto, porque sí puede ordenar que Benavides sea repuesta como fiscal suprema, es decir, como integrante precisamente de la Junta de Fiscales Supremos. Pero un segundo nivel de discusión es si la resolución es inválida ya no solo en la parte en la que específicamente pide reponer a Benavides como fiscal de la Nación, sino inválida de manera más general, en todos sus aspectos, por un vicio de forma. Aquí se ha dicho que como uno de sus integrantes, Francisco Tábara, no votó, no se puede hablar de unanimidad en el voto y el marco legal obliga a que las nulidades de oficio, como la que se ha buscado aplicar en el caso de Benavides, sean aprobadas por unanimidad. Yo también creo que se puede defender esta posición de que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula por falta de unanimidad, pero creo que este es un tema que admite mayor discusión que el anterior. Ahora, lo que da a entender la nota de la República a la que me estoy refiriendo es que la Junta Nacional de Justicia habría ido por este segundo camino, es decir, por asumir que la resolución de la Junta Nacional de Justicia, perdón, la Junta de Fiscales Supremos había ido por este segundo camino, asumiendo que esta decisión de la Junta Nacional de Justicia es inejecutable por este problema de la supuesta falta de unanimidad que la convierte en nula en todos sus extremos. Dicho sea de paso, están pasando muchas cosas alrededor de este caso. Por ejemplo, el Partido Renovación Popular ha presentado una denuncia constitucional contra Delia Espinosa, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena, es decir, contra todos los actuales miembros de la Junta de Fiscales Supremos, precisamente por desacatar la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Mientras tanto, Perú Libre, el partido del prófugo Vladimir Cerrón, ha presentado un proyecto de reforma constitucional que plantea destituir a toda la Junta de Fiscales Supremos como parte de una supuesta reorganización del Ministerio Público. Cuarta noticia, vamos ahora con nuestro segmento La Noticia Económica con Ale Costa, que hoy trata sobre lo que está pasando con el proyecto Olmos. Escuchamos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre la decisión, ya al parecer definitiva, del gobierno de Dina Boluarte respecto al futuro del proyecto de irrigación Olmos, cuyo contrato de concesión vence en septiembre de este año. Contrato que fue firmado en el 2004 con la concesionaria Trasvase Olmos, subsidiaria del grupo Novonor, nuevo nombre con el que opera la brasileña Odebrecht. Lo que ha señalado el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, al diario Gestión, es que el gobierno ya ha decidido de manera definitiva que no se va a ampliar este contrato y que ha determinado que sea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Midagri, quien opere esta represa hasta que Proinversión seleccione a un nuevo operador. Manero, titular del Midagri, le explicó a Gestión que la decisión de no extender la concesión se tomó luego de que no se llegara a un acuerdo con el
gobierno regional de Lambayeque sobre este contrato y que ya han conversado con las empresas agroindustriales cuyas tierras son irrigadas por esta infraestructura para asegurar la continuidad de las operaciones. Recordemos que el proyecto Olmos es una obra de irrigación en Lambayeque que permite que se desvíen las aguas del río Huancabamba en Piura. Estas aguas se almacenen en el embalse Limón y se conduzcan a través del túnel trasandino para irrigar hasta el momento más de 22.000 hectáreas de tierras productivas en el Valle de Olmos. Lo que buscaba la subsidiaria de Novo Honor es ampliar por 10 años el contrato que vence en septiembre de este año, a cambio de ampliar la capacidad del embalse Limón y permitir que se almacene agua en las épocas de lluvias para poder asegurar el riego de hasta 43.500 hectáreas si es que, como ha sucedido en los últimos años, se reduce el caudal del río Huancabamba. El de la gestión había informado que el gobierno tenía la intención de extender temporalmente el contrato de Novo Honor hasta que Proinversión realice una licitación internacional para conseguir a un nuevo operador privado, pero esto finalmente no ha prosperado. El ministro ha asegurado que el Midagri tiene experiencia en la administración de diversas represas en el país, ha dicho que incluso de mayor envergadura que la de Olmos y que estima que la operación transitoria por parte del programa subsectorial de irrigaciones, una subsidiaria del Midagri, se extenderá hasta mayo del 2026, mes en el que esperan haber seleccionado a un nuevo operador privado a través de Proinversión. El Midagri va a tener que demostrar que efectivamente tiene esta capacidad y evitar el riesgo de que las empresas agroindustriales que riegan sus tierras con agua del proyecto Olmos puedan solicitar costosas indemnizaciones si falla el suministro de agua. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta entonces. Gracias, Ale. Vamos ahora con la quinta noticia que les quería comentar el día de hoy. Luego de varios días de especulación, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá en las próximas 2 semanas si su país participará o no en ataques militares contra Irán. En una rueda de prensa ayer, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que el mandatario le señaló textualmente que tomará su decisión en las próximas 2 semanas basándose en el hecho de que existe una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en el futuro cercano. La portavoz del gobierno estadounidense además hizo énfasis en que el actual mandatario viene señalando que Irán no debería tener un arma nuclear desde antes de asumir la presidencia por primera vez. Estas declaraciones, según analistas de la BBC, han abierto una ventana para la negociación diplomática y bajado ligeramente la temperatura en el conflicto. Sin embargo, en el terreno las cosas siguen siendo bastante intensas y en el 7º día de conflicto entre Irán e Israel. En Israel, el hospital Soroka fue alcanzado por un misil y la explosión dejó más de 70 heridos. Este ataque llevó al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a decir que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, no debería existir. Mientras que Irán continuó siendo víctima de ataques israelíes en áreas civiles y relacionadas a su programa nuclear, como el reactor de agua pesada de Arak. Además, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores le advirtió al presidente Trump de no involucrarse en el conflicto, diciendo que esta no es la guerra de América. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tengo una reflexión personal que quería compartirles. Hubo un momento en el pasado reciente en el que la gastronomía peruana se convirtió en una gran razón para que entre los peruanos nos sintamos colectivamente orgullosos de algo que podía ser parte de la identidad de todos, vale decir, el hecho de que aquí se come rico y que el mundo entero nos celebra por eso. Gran parte del mérito de impulsar esto deliberadamente lo tiene, por supuesto, Gastón Acurio. Pero si algo creo que Gastón entendió muy bien es que no existen los movimientos de una sola persona y que su labor consistía en buena medida en elevar a toda la categoría y visibilizar distintos liderazgos que iban apareciendo en la gastronomía peruana, como el de Mitsuharu Tsumura, cuyo restaurante Maido acaba de ser premiado ayer como el mejor del mundo, y lo que cada uno de estos nuevos liderazgos traía a la mesa. Ese movimiento debía ser diverso como es el Perú y como lo es también deliciosamente nuestra comida.
En algún punto, sin embargo, creo que el empuje que había detrás de ese sentido de orgullo e identidad compartida se fue debilitando. Yo no culparía de eso pues a sus impulsores, sino al hecho de que el peruano promedio empezó a enfrentarse a otros asuntos, no precisamente esperanzadores, sino al contrario, que fueron carcomiendo de a pocos el optimismo que había infundido pues el boom gastronómico, una economía que ya no crecía como antes, una política que quizá nunca estuvo a la altura, pero ahora se volvía mucho más evidente que no lo estaba, una ciudadanía que fuera del orgullo eufórico por la gastronomía no encontraba pues muchas más razones para sentirse unida. Pero al recibir ayer el premio al mejor restaurante del mundo, Misha Sumura nos ha recordado que la gastronomía peruana nunca dejó de ser un ejemplo de cómo nos podemos unir, que aunque haya empezado a cundir a nivel local una cierta sensación de desesperanza, el mundo nos mira y nos celebra como una potencia gastronómica. Y por supuesto que hay que sentirnos orgullosos por ello. Yo creo que ha llegado, sin embargo, el momento de hacerle caso a Misha, de reagruparnos, reconocer lo que se ha logrado y redoblar esfuerzos para unir a nuestro país. La gastronomía nos ha mostrado el camino, pero ya vimos que no es suficiente. Nuestros deportistas nos han dado también algunos chispazos de alegría en los últimos Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, y es extraordinario que nos hayan considerado la mejor hinchada del mundo. Pero repito, no es suficiente. Frente a todas las urgencias y los problemas que enfrenta el Perú en el día a día, debemos tener un esfuerzo concertado, con una visión de mediano a largo plazo, para construir esa unidad que yo sí creo que puede lograrse. Un esfuerzo que desde la sociedad civil le haga ver a los políticos que ya estuvo bueno de peleas y de polarización, que ha llegado la hora de ponernos una agenda más ambiciosa, porque no puede ser de otra manera, para que el Perú aspire y alcance la grandeza que yo creo que le corresponde. Y eso pasa por la unión, por trabajar en aquello que nos hace sentir parte de lo mismo, aun cuando al mismo tiempo celebre nuestra diversidad. La gastronomía nos ha mostrado que desde la diversidad se puede construir identidad compartida y sentido de pertenencia, aunque parezca paradójico, pues pongámonos a la obra y démonos más razones para todos sentirnos orgullosamente parte de lo mismo. Muy bien, como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, Big Man Group, y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Buen fin de semana.